Ánimo. Abran sus Biblias, hermanos, por favor, en Hebreos capítulo 4. Hebreos en el capítulo 4 y les ruego sean un poco pacientes, ya que estos climas y trabajar de noche creo que no es una buena combinación. Entonces traigo la garganta un poco sentida y un poco de escurrimiento nasal, pero les ruego sean pacientes, amén. Y siguiendo o tratando de seguir esta modalidad que se nos ha pedido, no quiero decir impuesto, pero se nos ha instruido, se nos ha pedido que así lo hagamos. No se nos dice qué predicar, pero sí cómo. Y tal vez usted se ha dado cuenta que en las últimas semanas, creo que los últimos 2 meses, hemos estado predicando sermones textuales, es decir, nos basamos a lo que dice meramente el versículo. Amén. Y es uno de los métodos que se nos enseñaron desde el instituto, y es uno de los métodos más fáciles de predicar, pero nosotros nos gusta hacerlo difícil, amén. Nos gusta ponerle mucha crema a nuestros tacos, y lo fácil lo hacemos difícil. Y yo también yo reconozco que cuando se nos aunque lo sepamos hacer, cuando se nos impone, cerramos, se nos cierra el mundo, ¿amén? Se nos cierra el mundo y entonces se torna difícil, pero no es difícil porque en todos los casos, y debería ser en todos los casos, la palabra de Dios se predica sola. No necesita de alguien que explique, no necesita de alguien que trate de acomodar, porque la palabra de Dios se explica sola y se acomoda sola y se amolda a la necesidad espiritual de cada quien. Hebreos capítulo 4 y el versículo 12, por favor. Hebreos capítulo 4 y el versículo 12 lo leemos todos juntos y después vamos a hacer una oración. Hebreos capítulo 4 y el versículo 12, si están ahí me contestan con un amén, por favor. Amén. Dice así la palabra de Dios, todos juntos: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Padre celestial, en esta tarde, Señor, queremos desnudarnos delante de tu palabra, Señor, ya que para ti no hay ninguna cosa oculta. Señor, tú conoces el estado, Señor, de la vida espiritual de cada uno de los que estamos aquí, y pedimos que tu palabra pueda, Señor, ser de edificación y supla, Señor, las necesidades espirituales, pueda ser de ánimo a quien está desanimado, pueda dar fuerzas al débil, Señor, pueda dar aliento, Señor, al cansado. Padre, oramos que tu palabra, Señor, en esta tarde pueda, Señor, ser una realidad en nuestras vidas. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Padre, gracias te damos en Cristo. Amén y amén. Si bien no hay duda, hermanos, que la razón de estar aquí es, o debería ser, alabar y adorar a Dios y fortalecer la relación con Dios diaria, relacionándonos también con los hermanos y estimulándonos al amor y a las buenas obras. Es la razón de estar aquí, habitar
los hermanos juntos en armonía, y también es satisfacer las necesidades espirituales de cada quien. Es la razón, hermanos, de estar aquí, es ser edificados en la santa, bendita y completa palabra de Dios. El versículo para hablar en esta tarde, hermanos, el Señor puso en mi corazón este versículo, Hebreos 4:12. Y si bien este versículo no tiene un remate, porque en sí todo el versículo es una alabanza y es una terminación, es una afirmación de lo que es la palabra de Dios. Pero quiero hablar un poquito acerca de la palabra de Dios es. El versículo 12, la palabra de Dios nos dice, hermanos, que la palabra de Dios es viva y eficaz. Primeramente, que queremos denotar, hermanos, que la palabra no es la palabra del hombre y no es la palabra del pastor, no es la palabra de una asociación, no es la palabra de una convención, no es la palabra de un escritor secular, no es la palabra de un maestro de escuela o de universidad, no es la palabra del Papa, no es la palabra de un sacerdote, de un obispo, de un arzobispo, es la palabra de Dios. Y como la palabra de Dios, es decir, las palabras de Dios, y menciona como algo único, como algo singular, la palabra de Dios. Es decir, todo este libro es la palabra de Dios. Como dijimos, no es la palabra de cualquier persona, es la palabra de Dios. Y como tal, hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz. Ahí en el versículo 12, si me están siguiendo, hermanos, dice la palabra, porque la palabra de Dios es viva. Perdón, hermanos, es viva y eficaz. Se me atoró la birria que me acabo de comer ahorita. Dice, la palabra de Dios es, y dice viva y eficaz. Esto quiere decir que tiene vida. Quiere decir que Dios literalmente sopló vida sobre su palabra. Es por eso que cuando leemos la Biblia, en una ocasión Dios nos habla de una forma y después, tiempo después, venimos y leemos el mismo pasaje y Dios nos habla de una manera muy diferente. Porque la palabra de Dios es viva. Y la palabra de Dios también dice que es eficaz. Es decir, no hay el mínimo porcentaje de posibilidad de fallo. La palabra eficaz quiere decir que tiene la capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. La palabra de Dios es eficaz al 100%. Toda la palabra de Dios es viva y toda la palabra de Dios es eficaz. Es decir, cumplirá el propósito para el cual fue dada. La palabra de Dios es viva y es eficaz, pero también la palabra de Dios es fiel y es digna. En 1 Timoteo 4:9 dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. La palabra de Dios es viva y eficaz, y la palabra de Dios es fiel y es digna. La palabra de Dios es perfecta. En Salmos 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo.
La palabra de Dios dice que su palabra es perfecta. No carece de ninguna de sus partes, es perfección. La palabra de Dios es perfecta, hermanos. La palabra de Dios no cambia. En Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y quiero denotar esta palabra, todo don perfecto. Es decir, la palabra de Dios, hermanos, es un regalo perfecto. La palabra de Dios no cambia, es el regalo perfecto. La palabra de Dios, aparte de ser viva y eficaz, es fiel y digna, es perfecta, no cambia. La palabra de Dios es verdadera. En Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdadera, es veraz. Dice que la palabra de Dios sea completamente veraz y todo hombre mentiroso. La palabra de Dios no pasará. En Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, se cumplirá cada letra, cada palabra, cada oración, cada frase aquí mencionada se cumplirá, porque la palabra de Dios no pasa. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. En Isaías 55:11 dice que la palabra de Dios no volverá vacía. Dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Es decir, la palabra de Dios cumplirá y ha cumplido por generaciones el propósito de Dios. Lo que Él quiere, y Dios ha prosperado su palabra. Es decir, hermanos, podemos confiar en que el Dios que dijo, que dio estas palabras, el Dios que dio esta palabra, la sustentará y la respaldará. La palabra de Dios es respaldada por Dios. Dice: no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es fiel y es digna. La palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios no pasará. Y la palabra de Dios no volverá nunca vacía. Y regresamos a Hebreos capítulo 4, hermanos, y una vez despejada la mente y sabiendo qué es la palabra de Dios, mire lo que dice la segunda parte: y más cortante que toda espada de dos filos. Es decir, la palabra de Dios puede ser considerada un arma. Es un arma de impacto, un arma de altísimo poder, es un arma capaz. Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, y dice: y es más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios es un arma eficaz, es un arma capaz, es un arma de alto poder. La palabra de Dios es viva y eficaz, y es también un arma de impacto, un arma de alto poder, un arma capaz. Es un arma que ha impactado las vidas de cada uno de nosotros que estamos aquí. De alguna manera u otra, la palabra de Dios ha impactado, queridos hermanos, nuestras vidas.
Y el poder del evangelio se ha manifestado en nosotros. Y dice que el poder del evangelio es que el evangelio, perdón, es el poder de Dios para salvación. Pero ¿qué es el evangelio? Las buenas nuevas de salvación, lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha plasmado en este bendito libro. Es un arma de impacto, es un arma de alto poder, es un arma capaz de penetrar el corazón, es un arma capaz, queridos hermanos, de partir, dice, el alma y el espíritu. Y ahorita vamos a ver más allá. La palabra de Dios es un arma. La palabra de Dios penetra, dice ahí una vez más el 12, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y la tercera parte dice, ¿y qué dice, hermanos? Penetra hasta qué? Hasta partir el alma y el espíritu. La palabra penetrar quiere decir... la palabra partir quiere decir dividir en partes. Quiere decir repartir. La palabra partir, hermanos, quiere decir desunir. Hacer diferencia entre. La palabra partir significa separar, es decir, llamar a la santidad. Dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra de Dios es un arma y penetra hasta partir, hasta llamar a la santidad, hasta dividir en partes, hasta repartir, hasta desunir, hasta hacer diferencia. La palabra de Dios tiene poder para llamar a la santidad. Dice, penetra hasta partir el alma. Y entendiendo, hermanos, que el alma es la base de los sentimientos, la palabra de Dios es tan capaz y es tan poderosa para hacer diferencia entre los sentimientos. Es decir, la palabra de Dios dice que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Dios lo conoce. Y en su palabra nos ha dejado partir. Nos ha dejado partir, nos ha permitido exponernos a que la palabra de Dios parta en nuestra alma y nuestro espíritu y aprendamos a hacer diferencia, aprendamos a desunir, aprendamos a separar. La palabra de Dios dice que debemos aprender a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. La palabra de Dios es un arma. La palabra de Dios penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y miren lo que dice ahí, hermanos, lo siguiente del versículo 12. Dice, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Personalmente me sorprendí el significado de esta palabra, discierne los pensamientos. La palabra de Dios discierne nuestros pensamientos. La palabra discernir proviene del griego críticos, que significa juzgar, que significa que es capaz de decidir correctamente la sentencia. Es capaz de criticar el pecado. Es capaz de criticar los pensamientos. Es capaz de criticar, de señalar las intenciones del corazón.
Dice la Biblia que la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos, es decir, juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Es capaz de decidir, queridos hermanos, correctamente la sentencia. Una vez que has sido sentenciado por la palabra de Dios, no hay magistrado que te pueda librar de la sentencia. No hay amparo que te pueda librar de la sentencia. No hay tribunal que pueda ayudarte. No hay vía alterna que puedas tomar para sobrellevar la condena. Es capaz de decidir correctamente la sentencia a los pensamientos y a las intenciones del corazón. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios no se amolda al pecado. La palabra de Dios no se amolda. No es como yo la quiero interpretar. No es lo que yo quiero. Sí, me conviene leer. Ay, qué bonitos los salmos. Y qué bonitos los proverbios. Y qué bonito Eclesiastés y Cantares y Job y todos los libros poéticos. Qué bonito Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué bonito Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué bonito también es leer que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras necesidades, porque Él fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero también es bonito cuando dice traer todos los diezmos al alfolí. Qué bonito es cuando dice no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Qué bonito es también cuando dice venid a mí, los que están trabajados y cargados. Es igual, queridos hermanos, es la palabra de Dios viva y eficaz, y no se amolda a lo que me conviene y no se amolda a lo que no me conviene. La palabra de Dios es la palabra de Dios y punto. Y es capaz de discernir, y es capaz de discernir. La palabra de Dios dice en Proverbios cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces quiero llamar un poco su atención, hermanos, a qué es lo que estamos pensando. La palabra de Dios tiene el poder, es capaz de juzgar nuestros pensamientos y es capaz de juzgar las intenciones de nuestro corazón. Tal vez hay hipocresía en el corazón. La palabra de Dios es capaz de juzgarla. Tal vez hay malos pensamientos. Tal vez hay raíces de amargura en nuestro corazón. La palabra de Dios es capaz de juzgar. Tal vez hay un deseo vehemente de venganza. La palabra de Dios es capaz de juzgar las intenciones del corazón. Y yo no quiero enfrentarme a un juicio. Yo no quiero enfrentarme a la dura sentencia. Por eso hay que cuidar lo que pensamos y hay que cuidar lo que discernimos. Lo que intencionamos desde nuestro corazón. No tenga en poco, hermano, la palabra de Dios. Vea lo que dice Números 15:31. Números 15:31. Números 15:31. Dice: por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Tenga cuidado con lo que piensa.
Tenga cuidado con lo que intenciona en su corazón y tenga cuidado de no tener en poco la palabra de Dios. Tenga cuidado de no menospreciar la palabra de Dios, porque hay consecuencia para quien menosprecia la palabra de Dios. Hay consecuencia para quien ignora voluntariamente la palabra de Dios. Dice, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es y punto. La palabra de Dios es y ya. No hay más nada. No hay otro libro que pueda reforzar o que pueda confirmar en cierta forma las palabras que aquí están escritas. Simplemente la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios no pasará, no cambia, es perfecta, es fiel y es digna. La palabra de Dios discierne, es capaz de juzgar, es capaz de decidir correctamente la sentencia. Critica el pecado, critica los pensamientos y las intenciones del corazón. No debemos tener en poco la palabra de Dios. Todos con los ojos cerrados, con el rostro inclinado. Padre, gracias te damos que nos has dejado tu bendita y preciosa palabra. Padre, bendice la invitación. Pastor. Todos aquí somos culpables de menospreciar la palabra del Señor. Pero hoy tenemos una nueva oportunidad de venir a los pies del Señor y pedirle perdón. Ahora mismo, la palabra misma juzgó nuestros pensamientos. ¿Cuántas veces hemos ignorado su consejo? ¿Cuántas veces nos hemos enojado porque una predicación nos pegó? Padre Celestial, gracias por lo que hemos escuchado esta tarde. Maravillosa tu palabra, Señor, porque en ella encontramos dirección, en ella encontramos alimento, en ella encontramos sabiduría, en ella encontramos consuelo, en ella están tus promesas, en ella están, Señor, también tus preceptos, tus leyes. Oh Señor, cuánto necesitamos enamorarnos de este bendito libro. Cuánto necesitamos hacerlo nuestro, hacerlo nuestro compañero. No solamente tomándolo un ratito, pero, Señor, guardando tu palabra en nuestros corazones, Señor. No solamente tus promesas, pero también, Señor, tus leyes. Porque tu palabra nos enseña qué es lo que a ti te agrada y qué es lo que no te agrada. Señor, ayúdanos a ajustar nuestra vida a tu palabra. Hacer los cambios necesarios, Señor, por causa de tu palabra. Es tu corazón revelado al hombre a través de letras. Señor, gracias por preservarla hasta el día de hoy. Gracias por tu fidelidad en preservar una copia fiel y exacta de los primeros escritos de tu palabra. Y Señor, gracias por dejarnos meditar en ella y gracias por dejarnos entenderla. Señor, síguenos dando sabiduría.
y gracia. Ponemos en tus manos, Señor, esta tarde. Bendice a mis hermanos, Señor, que se han postrado. Es para tu honra y gloria. Bendice la iglesia, Señor. Te damos gracias en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.